lo presentamos en la conferencia número 1 en el año 2006. Personalmente ya lo había mostrado antes en predicaciones en iglesia. Aquí tenéis una caja de un juego de cartas de rol o juego de rol, Illuminati New World Order. Esta caja la tiene un servidor. La pudimos adquirir en su momento en Estados Unidos porque mirad, aquí abajo lo pone, ganador del premio Origins, mejor juego de mesa de ciencia ficción en 1983. Este juego fue requisado en todas partes de Estados Unidos. Sí, ganó este premio, pero después fue requisado. Gracias a Dios encontramos un lugar donde aún tenían uno y lo pudimos obtener. Y lo mostramos en su momento allí, en ese año, no en 1983, sino cuando fue hecho. Resulta que hablaba del ataque, ¿a qué? ¿Lo recordáis? A las Torres Gemelas y al Pentágono. Y sucedió tal cual aparecían esas cartas. Algunos dicen, no, esto está basado en unos libros y lo plasmaron así, como un juego, pero eso no son libros de ficción, y ya está. Esto, lo que había detrás es mucho más. Steve Jackson, quien hizo este juego, tuvo problemas por ello, tuvo que ir hasta juicio, y finalmente lo pudo ganar, pudo volver a reeditar el juego y ampliarlo incluso. Pero él y todo lo que se movió alrededor va mucho más allá. Se comentaba ya en ese entonces que se había extraído información de algún ordenador de alguien sumamente importante y que sirvió para hacer este juego, con los planes que alguien tenía de lo que iba a acontecer en este mundo. No era ciencia ficción, era una agenda satánica donde también allí se muestra al Papa de turno y muchas más cosas. Sí, sociedades secretas, Illuminati, Vaticano, pero también se hablaba de algo que evidentemente ya estaba en ese entonces como tensión, pero que marcaba que también habría algo más adelante. Y aquí lo tenéis, aparecía Israel. Conflicto, evidentemente. Pero también, ¿quién más? El Mossad, el Servicio de Inteligencia Israelí. Preparando y generando cosas. Pero, ¿quién más? La yihad islámica. Bueno, una vez más, fijaos que siempre en los dibujos, o muchas veces, aparece algo denotando quién está moviendo todo esto. Mirad en la cabeza del que está apoyado contra ese muro, que hay un cartelito amarillo con un triángulo formando la pirámide, en ese caso en azul, con una cuestión luminosa arriba. Bien, pues todo esto no está pasando porque sí. Y una vez más, mientras la gente solo seguirá viendo que es un conflicto entre unos y otros, si no sabes la profecía y si no sabes quién está moviendo todo esto, no te enterarás de que este conflicto estaba previsto, y lo mostraremos próximamente, si Dios quiere, si hay una cuarta parte de este tema, donde esto ya estaba escrito desde hace muchos años, que habría un tercer conflicto mundial y que implicaría a los personajes o potencias que ya estamos viendo. Más que personajes, pues los personajes van cambiando, pero las potencias están ahí. Y una vez más mostraremos algo que mostramos hace tantos años y que tanta gente aún no ha visto, por desgracia. Y siempre decimos, entrad en nuestra web del Gran Engaño, buscad las conferencias y seguidlas en orden de presentación desde el año 2006. Aunque temas de los que allí se presentaron en 2006 ya se habían presentado antes, no solo en el año 2001, sino antes incluso en Iglesia Adventista, en Girona, en Cataluña. Y ahí podéis ver cómo todo lo que mostramos está pasando tal cual, porque se estaban interpretando bien las profecías, gracias a Dios y gracias a los pioneros adventistas que analizaban el texto bíblico y mostraban cómo todo apuntaría a lo que ya está siendo. Algunos se anticiparon incluso a todo ello, poniendo lo que iba a pasar al final
en su propio tiempo, como fue el caso de Urias Smith en sus libros de Daniel y Apocalipsis. Pero que el tiempo les está dando la razón, y a él también, sí, en que todo iría pasando en conformidad a eso. Sencillamente se equivocaron en el momento. Sí, y habían indicios que eso era así, y lo aplicaron justo en ese momento. Pero la cosa se postergó. Dios no permitió que pasara todo completamente, porque el fin ya habría llegado, y el fin no podía llegar. Se debían cumplir los 6000 años desde la entrada del pecado para el retorno de Cristo, y aún no habían pasado, pero ahora se están acercando, y lo previsto en profecía se va a cumplir del todo, incluido el año del retorno de Cristo, porque los 6000 años terminan en 2031. Año antes vendrá Satanás haciéndose pasar por Cristo, y tanta gente se lo va a tragar como si fuera verdaderamente Jesús. O sabemos eso, o lo tenemos fatal. Por eso os digo, mirad las conferencias en orden, y vais a ver cómo cosas que presentamos hace tantos años están ahora delante nuestro. ¿No os lo creéis? Tened agallas y miradlo, y deberéis reconocer la verdad, si es que queréis ser salvos. Pero si tenéis más orgullo y os importa más el orgullo que ser salvos, lo siento por vosotros. Pero la salvación la va a tener quien la busque de corazón, y Dios se la va a dar. Pero estando en la verdad, no quedándose en errores, mentiras y engaños, no, en la verdad.